Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí. Y como dice nuestra alabanza, aquí venimos a enseñarnos, a que el Señor nos enseñe su camino para poder algún día estar en su presencia. Y como dice el Salmo 66, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y es así, hermanos, porque ponemos en manos de nuestro Señor este culto y hacemos una oración. Señor, te damos gracias porque nos permitiste hoy abrir los ojos, Señor, estar aquí ante tu presencia, poder disfrutar en esta comunidad, en este cuerpo de Cristo, Señor, tu palabra, Señor, tus alabanzas, entregarte y honrarte a ti este día, Señor. Te damos gracias porque nos permites eso. Te pedimos por nuestros hermanos que están prontos de llegar, acelere sus pasos y los cuide, Señor. Te ponemos que seas tú, Señor, el que guíe este culto, Señor. Que seas tú el que gobierne todo esto, Señor. En tu amor que nos demuestras como Padre Todopoderoso. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, los invito a que sigamos alabando. Alabemos. Sin ningún
Mi corazón es tu hogar, pues tú me enseñaste a amar. Si yo te ignoraba, tu amor me buscaba. Hoy ya probé de tu amor, soy solo tuya, Señor, tuya, mi Cristo, totalmente tuya. Tu amor en mi ser se desborda y hasta el fin te daré toda gloria. Perfecto amor no se rinde nunca, nunca. Tu perdón, Señor, ha cambiado todo, todo. Por ti los días son mejores, sin ti para siempre quiero estar en tu perfecto amor. Y aunque problemas vendrán, nada me va a separar de tus promesas. Tú nunca me sueltas. Tu amor en mi ser se desborda y hasta el fin te daré, yo te daré gloria a ti. Tu perfecto amor no se rinde nunca, nunca. Tu perdón, Señor, ha cambiado todo, todo. Por ti mis días son mejores, sin ti para siempre quiero estar. Yo tuya soy, haz de mí lo que quieras. Haz tu hogar en mi ser para siempre. Para siempre. Oh Cristo, para siempre. Yo soy tuya para siempre. Perfecto amor no se rinde nunca, nunca. Tu perdón, Señor, ha cambiado todo. Por ti mis días son mejores, sin ti para siempre quiero estar en tu perfecto amor. Amén. Y qué hermosas alabanzas, ¿no? Que nos recuerdan el amor perfecto de nuestro Señor, que nosotros, siendo imperfectos, no lo merecemos y Él nos ama. Y por eso estamos aquí para agradecerle ese eterno amor que tiene para con nosotros. Y dice la palabra de Dios, orar unos por otros y confesaos. Así es que, hermanos, los invito a hacer una oración por todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón. El Señor sabe cuáles son. Y Dios dispondrá conforme a su voluntad y nos guiará a través de ellas. A veces tenemos tribulaciones, pero a pesar de ellas, Dios está con nosotros y podemos confiar en Él, como dicen las alabanzas. Todo lo tenemos con Él y todo lo podemos con Él. Así es que, hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas
gratitudes que nos das el tener salud, el tener casa, el tener techo, Señor, el tener trabajo. Y también por las tribulaciones que tú nos das, o por los problemas que a veces nosotros mismos por desobediencia tuya nos ocasionamos, Señor. Pero sabemos que tú estás ahí, Señor, al lado nuestro, Señor, abrazándonos, cobijándonos con tu amor, Señor. Sabemos que confiando en ti, todo lo podemos, Señor. Así es que te ponemos humildemente nuestras vidas en tus manos, Señor. Hazlas conforme a tu voluntad. Úsanos, Señor, para el extendimiento de tu reino, Señor, para ser como tú, Señor. Eso es nuestro ideal, ser como tú, ser cristianos, Señor, es asemejarnos a ti, Señor. Sabemos que a veces no lo logramos, Señor, pero sabemos que confiando en tus promesas, Señor, algún día podremos ser y podremos estar ante tu presencia, Señor. Te pedimos también que cobijes a los necesitados, Señor, a los enfermos, a los que están en esas tribulaciones, Señor. Confórtalos y haz conforme a tu voluntad. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, pues tomemos nuestra Biblia con la mano derecha también para hacer nuestra profesión de fe y poder escuchar la palabra que Dios tiene con nosotros, para nosotros. Así es que, a ver si la tenemos ahí. Ay, sí la tenemos. A ver, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Demos paso a nuestro pastor. Uy, hermanos, hoy de verdad está cargadita la agenda y bendito Dios que tenemos pues mucho que pensar. Tenemos que irnos preparando, mis queridos hermanos. Les quiero decir que como parte de la red Iglesias Oreb, vamos a tener una campaña, toda la red, todas las iglesias Oreb, vamos a tener una campaña que empieza en septiembre. Una campaña que se llama, llamémoslo, a pescar o aprendamos a pescar. Todavía estamos pues como red trabajando con ello. Una campaña muy intensa, mis hermanitos, una campaña preciosa, en donde vamos a ir pues aprendiendo muchas cosas. Vamos a tener los devocionales diarios, vamos a tener los cultos unidos, vamos a tener muchas actividades. Entonces, pues vámonos preparando para todo esto. Es una verdadera bendición todo esto. ¿Cómo se llama el culto de hoy? La plenitud eterna de Cristo. Estamos también llegando a la parte medular de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Es la parte central, la parte principal. Y además, mis queridos hermanos, estamos también, pues hoy como segundo domingo, por celebrar nuestra Santa Cena. Así que bendito Dios, estamos con muchas cosas y un segmento especial para nuestra graduada Marifer y para todos los que van terminando pues ciclo escolar, y nos estamos preparando los que trabajamos en la cuestión de la docencia para el siguiente ciclo escolar. Así que está cargadita la agenda. Bendito Dios, y qué bueno que tengamos muchas cosas que hacer para ponernos en las manos del Señor. Mis hermanos, la introducción se llama Lo barato sale caro. ¿Han escuchado ese dicho? Lo barato sale caro. Déjenme comentarles algunos detalles. Dice, el consumidor mexicano, así lo analizan las autoridades, la piratería no le parece un delito grave. En el análisis costo-beneficio se enfoca en el bajo costo económico comparado con los productos originales. La piratería se comercializa principalmente en canales de distribución informales con nulo control de calidad y pues bueno, hay tianguis y mercados, por ejemplo. Y la piratería puede afectar, hay veces que puede ser inocua, pues aparentemente para la salud de las personas, pero pensemos que incluso hay cosas que se toman o que se comen
que van dentro de nuestro cuerpo, que son parte de esa piratería, y esto sí, pues está horrible, mis hermanos. Hay por ejemplo, un mercado negro de medicamentos. Y dice uno, ¿cómo va a ser posible? Pues sí, medicamentos que en el mejor de los casos van a ser ineficaces, pero en el peor de los casos nos pueden generar problemas bien serios, bien serios, ¿verdad? Y problemas serios de salud. Y pensamos a veces, bueno, pues a lo mejor no es tan grave, pero ¿qué si compramos con un aparato ahí reconstruido o mal construido de esos piratas? Malos controles de calidad nos pueden generar que productos electrónicos mal cableados nos generen un cortocircuito, un incendio en la casa, imagínense, ¿no? O los cosméticos, no sabemos ni qué nos estamos untando, chicas, mujeres, fórmulas lácteas, los bebés, dice, no, ¿cómo puede ser posible? Pues hasta eso de ahí piratería, ¿no? Sin embargo, el consumo en nuestro país, desgraciadamente, es generalizado. Por ejemplo, dice que el 53% de la población utiliza internet para descarga ilegal de música, de películas o de series piratas, sin saber que se pueden poner vulnerables para el crimen organizado, para el robo de identidad, para el robo de datos o para descargar malware. Y los virus van a tronar los aparatos electrónicos. Sin embargo, el 53% de la gente lo hace. Imagínense. Entonces tiene pues un impacto grande en la economía, en la competitividad del país. Hay evasión fiscal, hay muchas mercancías falsificadas que se mueven en la superficie y a veces pensamos que no pasa nada, pero ¿quién controla eso? Eso es lo grave, porque a través de esto se financian otras actividades ilegales, como tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, estafas, lavado de dinero. Promover entonces un entorno de legalidad, ahora sí que de aceptar lo mejor, pues sería lo idóneo. ¿Cuántas veces no se compra un producto pirata y termina pues sirviendo nada? Se echa a perder luego, o se despega, o se echa a perder, o de plano no se ve. Pero ¿saben cuál es el meollo del asunto? El producto pirata trata de parecerse al original. Cuando vemos algo que de plano dice uno, no, pues hasta como copia está bien chafa, ni la compro, ni me acerco. Pero cuando empieza a parecerse al original, acabo de ver 2 anuncios, por ejemplo, uno de una marca de reloj que está, pero padrísimo, y así se anuncian en internet. Una copia 1 a 1, es decir, exacta, no sale barato, la copia pirata no sale barata, pero pues no es. Y el otro que acabo de ver es de perfumes, y dice uno, bueno, pues a lo mejor, pero no sabemos qué estamos haciendo. ¿A qué va todo esto? Pablo precisamente les está hablando a la iglesia de Colosas de decirles, aguas con la piratería, aguas con el evangelio pirata, aguas con aquellos que sutilmente se quieren parecer a la verdad, aguas, porque podemos generar que lo barato salga caro. Y en este caso, imagínense, pues es la perdición, escuchar un evangelio que no es el evangelio de Dios, un evangelio pirata, nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a que nos desviemos del objetivo que es acercarnos a Dios y de entregarle nuestra vida a Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Colosas, aguas con la piratería, lo barato sale caro, la piratería no es inofensiva, es un lastre que nos daña, es algo que vulnera nuestra integridad y que es necesario actuar. Así que, hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Colosas y nos los dice a nosotros en la actualidad. Esto es de aplicación actual. Esto llega hasta nuestros días. Cuidado con el evangelio pirata. Cuidado con las consecuencias funestas y además eternas de irse por un evangelio pirata. Y por ello nos da enseñanzas muy claras en este pasaje. Vamos a ver la primera parte, Héctor, de favor.
Vamos a leer hasta el 10, mis hermanos. No sé si tengan sus Biblias con otras versiones o si quieren seguir con lo que se está proyectando. Pero nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a dejarlo hasta el 10, ¿ok? ¿Qué es la recomendación inicial que está haciendo Pablo allí? Perdón, me está molestando una mosquita. Mirad. Esto ya lo habíamos estudiado cuando vimos la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. Mirad es aguas, cuidado, tengan precaución, pónganse listos, estén atentos. Eso es todo lo que quiere decir en esa palabra mirad, Pablo. Mirad, estar atentos, listos. Y toda la carta nos habla de esto. Toda la carta está tratando de contrarrestar las herejías que estaban empezando a gestarse en la iglesia de Colosas y en toda Asia, en toda Asia. Así que les digo, esto ya lo habíamos empezado a ver. Mirad, aguas. Y luego nos dice que nadie os engañe. En la traducción de esto de engañar, fíjense que está bien interesante, porque engañar se puede traducir como secuestrar, tomar cautivos. Fíjense, nadie os engañe. Ya en la traducción dice, cuidado porque los va a esclavizar. Esas sutilezas, eso que aparenta ser un evangelio, los va a esclavizar, los va a volver esclavos, a diferencia de Cristo, que nos vuelve libres. Entonces dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora hablemos de esto. La filosofía, ¿es mala la filosofía? No. Y estábamos en una cultura totalmente inmersa en la filosofía, una cultura helenizada, es decir, hecha conforme al pensamiento de los griegos. Y no es malo en sí el pensamiento humano. El problema del pensamiento humano es que no tiene el origen divino y va a ser inferior a la sabiduría de Dios. Ese es el asunto. Entonces, aguas, no se vayan por lo barato, no se vayan con esa sutileza que se parece a la verdad, es más, que habla de la verdad, y lo podemos conocer hoy porque hay agrupaciones pseudo religiosas que hablan del evangelio de Dios, que hablan del nombre de Jesús, que hablan de esto, pero que no están predicando el evangelio verdadero. Por eso les digo que eso es actual. La filosofía, es decir, la sabiduría humana, no es en sí mala por sí misma, pero hay algo más grande, más superior, hay algo mejor. Y Pablo contrasta estos pensamientos, dice, nacidos de las tradiciones humanas, filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. Pensemos en nuestro contexto, pensemos en la religión popular. Hay una noción vaga de Dios. No hablan del evangelio de Cristo, no hablan de la exclusividad de Cristo para salvar, pero hay una noción vaga de Dios. Entonces, como que se parece, como que es sutil, y dice uno, bueno, ¿qué será mejor? ¿Eso o de plano el ateísmo? Dice, bueno, si alguien tiene una noción vaga de Dios, pudiese ser mejor, sí, pero ¿qué creen? Eso no salva, eso no da vida eterna, eso no da verdaderamente la salvación de lo que habla Jesús, eso no da perdón de los pecados. Entonces, pues se quedan a la mitad, es un producto pirata, y más cuando se regatea la exclusividad de Cristo en la salvación. Entonces podemos ver que no es algo que se dio en ese contexto, sino es algo que está en la actualidad, es algo que está en nuestra realidad. Habla de huecas sutilezas cuando habla del engaño y la maldad. Cuando la maldad, cuando el engaño, cuando el producto pirata es evidentemente pirata, pues no hay quien caiga. El problema es
cuando se parece a la verdad. Y el problema es cuando no alcanzamos a distinguir la verdad de lo que se parece a la verdad con sutileza. Ese es un problema real y es un problema que tenemos que pedirle la sabiduría a Dios para poder tener ¿qué? Discernimiento. El discernimiento, que es la capacidad de poder discriminar entre lo original y entre lo pirata, entre lo bueno y lo mejor, entre lo que se oye bonito pero que no salva y lo que salva, aunque a veces nos confronte con nuestra propia realidad. Eso es, a veces la palabra de Dios es una palabra dura, una palabra difícil, pero es una palabra que salva, es la realidad. Y cuando nosotros quedamos en esa circunstancia de poder discernir, de poder separar, de poder distinguir, es el momento en que podemos rechazar el engaño. Ahí sí ya, el engaño lo podemos rechazar. Y no pensemos, hablando de la palabra de Dios, que es algo inocuo, ahí sí no, porque el engaño tiene un origen, tiene una intención y tiene un resultado. Fíjense, tiene 3 cosas el engaño. Pensemos en cualquier agrupación religiosa que no predica el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Tiene un origen, una intención y un resultado. Piensen en la que quieran, pero pensemos, por ejemplo, en aquellos que prometen que no se va a sufrir y que se tiene que sembrar económicamente para obtener resultados. Su origen está identificado, está en Sudamérica, en Brasil. ¿Cuál es la intencionalidad? Pues la lana, el dinero. No es salvación, no es predicación de la palabra, es dinero, esa es su intención. Y el resultado es que las personas que se acercan ahí de repente se encuentran con el producto pirata, es decir, con huecas sutilezas, está vacío, es chafa en pocas palabras, y no hay salvación. Y desgraciadamente se acerca gente que va muy necesitada de Dios, pero no tiene la capacidad del discernimiento. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia, así entramos como congregación, hablando del evangelio verdadero, para traer almas a los pies de Cristo. Entonces el resultado es que se pierden, están necesitados, buscan a Dios, pero se pierden. Y ese es el origen del pensamiento humano. La intencionalidad entonces de este tipo de agrupaciones es alejar de la verdad, no acercar a Dios, sino alejar de la verdad. Y el resultado, vacío en la mente, en el corazón. Y entonces podemos entender por qué Pablo dice, aguas con el engaño. Aguas, porque van a ser seducidos, atrapados, secuestrados, esclavizados de las falsas doctrinas. No, pues entonces sí, digo, pues sí tiene trascendencia y sí tiene consecuencia. Por eso lo idóneo es buscar pues una congregación con una sana doctrina. Y no es que rechace del todo las tradiciones, Pablo, no hay tradiciones, les digo, que pueden no ser tan malas. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 6:17. Pero fíjense, aguas, porque hay que aprender la sutileza, el detalle pequeño. El mismo Pablo en Romanos 6:17 dice, gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Fíjense, está hablando a los judíos y les dice, bueno, eran esclavos del pecado, pero eran sinceros obedeciendo de corazón aquella doctrina. ¿A qué doctrina se refería? Al pacto anterior. Habían sido depositarios de la palabra de Dios, era la comunidad de cristianos que habían surgido en la iglesia en Roma, que no la fundó tampoco Pablo, la mayoría de origen judío, y habían estado apegados al conocimiento de sus tradiciones. Pero Pablo también les dice, pues no estuvo mal que lo hicieran, pero ya hay algo mejor, hay algo superior, hay algo verdadero, hay un nuevo pacto, y ese pacto es Cristo Jesús. Así que la doctrina sacrificial
aquella que llevaban los judíos de ir a sacrificar animales para el perdón de los pecados, aquella de juntarse en el Sabbat para leer la palabra antigua de Dios, lo que era la ley y los profetas, los salmos. No estuvo mal, era un conocimiento previo a Jesús, pero llegado Jesús, aquello queda atrás. Y con la destrucción del templo se termina, desde el año 70, la cuestión sacrificial para los judíos incluso para ellos se termina, destruido el templo, que por cierto están queriendo volverlo a hacer. Pero bueno, ya Pablo contrasta, aquello fue bueno, pero ya está Cristo, ya es mejor, ahí sí hay salvación, ahí sí hay liberación del pecado, porque les dice, erais esclavo, y no les dice que por medio de la doctrina sacrificial habían sido liberados del pecado, no, pero ahora sí, con Cristo sí podemos ser libres, con Cristo sí podemos ser verdaderamente libertos, como esa aplicación que se decía a quien había sido esclavo y después liberado, así se les llamaba, libertos. Con Cristo podemos ser libertos porque fuimos esclavos del pecado, pero con Cristo podemos ser libres. Por eso dice, y no según Cristo, porque está contrastando lo humano y lo que viene del origen de Cristo. Así que la palabra, la predicación solo es efectiva si se fundamenta en la palabra de Dios, y solo es real si es apegada al Evangelio, y solo es verdadera si está centrada en Cristo. Son 3 datos con los que podemos nosotros diferenciar, 3 datos para poder diferenciar entre lo chafa, entre lo pirata y lo que es verdaderamente el Evangelio de Cristo. Lo repito otra vez. Toda predicación solo es efectiva si se fundamenta en la palabra de Dios. Solo es real si es apegada al Evangelio, y solo es verdadera si está centrada en Cristo. Así que todo lo que nos desvía de la palabra verdadera, contra nosotros es. Contra el Señor es. Y no podemos seguir teniendo el resultado deseado si seguimos con una doctrina desviada. Eso, aunque se disfrace de sutileza, aunque se disfrace de verdad, pues sigue siendo engaño, sigue siendo mentira. Pablo nos lo hace explícito, ¿en dónde? En la carta a Gálatas 1, del 8 al 9, dice, mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos enunciado, sea anatema, es decir, sea maldición. Como antes habíamos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se oye bien feo, pero sí, sea maldición o sea maldito, eso quiere decir anatema. Así que a los hermanos de Colosas les dice, vamos a contrastar entre lo humano y lo que viene de Cristo. Y luego les dice, no necesitan nada más. No necesitan nada más porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahí les contrasta las ideas, fíjense. ¿Recuerdan que decíamos de los aenes? Es decir, ángeles cada vez más pecaminosos hasta que podían tener ya contacto con el ser humano. Ahí es donde querían poner los gnósticos a Cristo. Es decir, lo menos divino para que sí pudiera contactar con lo humano. Y él les dice, no, en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y el otro pensamiento de los gnósticos era que Jesús no había sido completamente humano. No dejaba huellas, no le dolió lo que sucedió en la cruz, no había sangrado verdaderamente, etcétera, etcétera. Por eso él les dice, habita corporalmente. Y hay otra cosa bien interesante, les está diciendo, sí, fue completamente humano y fue completamente Dios. Y cuando habla en presente, fíjense, esto se escribió por ahí por el 64, 65, es decir, 30 años después aproximadamente de la crucifixión. Pero Pablo está hablando en presente, está diciendo, no dice habitó
o no dice habitará. Él dice habita corporalmente toda la divinidad, es decir, Cristo resucitado en su cuerpo, en su alma, en su plenitud, es todo lo que se necesita. Por eso la plenitud de toda plenitud de la deidad es, plenitud es eso, ¿no? Nos invitan a comer y vamos a comer y hay buffet, dice uno, híjole, ¿qué me gusta? Quiero probar de todo, está riquísimo. Los chefs lo presentan, que se ven los platillos así, dice, no, pues ¿qué hago? Pues la estrategia antes, que teníamos la panza más grande, ¿verdad? Era, pues pruebo poquito de todo y después repito lo que más me guste, ¿verdad? Y ahora ya encogía la pancita, comemos menos, incluso después del COVID mucho menos, pero dice uno, ya no, o sea, ya no me entra, ya estoy pleno, ya no hay otra cosa, ya estoy completamente satisfecho. De eso se habla la plenitud. Ya no necesito más. Con Cristo estoy pleno. Y la plenitud de la deidad es eso, Cristo en su plenitud como Dios completamente. Y es decir, también para nosotros cuando dice toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, nos está diciendo, no necesitan a nadie más, ni a nada más. Con Cristo van a estar plenos, completos, satisfechos, terminados, llenos, acabados. Pensemos en un edificio, en un aparato que está incompleto, que no se terminó, en una tarea, jóvenes, incompleta, ¿verdad? Les van a poner tache o les van a calificar bajo. Pero ya la tarea completada, la tarea bien hecha, el edificio bien terminado, el aparato ya terminado a plenitud, probado. Eso es lo que nos dice Pablo. Con Cristo están llenos, completos, satisfechos, no necesitan a nadie, ni a nadie más, ni a nada más. Y entonces sí podemos ver el contraste con la religión popular, ¿verdad? Ahí sí podemos ya ver el contraste, porque dicen, bueno, sí Cristo, pero además fulanita, o además una legión de personas que habitaron esta tierra. Y entonces dice uno, bueno, ¿y Cristo tiene un papel secundario? No, esa es la sutileza. Hablan de Cristo, pero no les dicen que es la plenitud de la deidad. Estás completo, es estar lleno, ya estar acabado. En la condición del ser humano, entonces lo contrastamos. En la condición del ser humano sin Cristo, estamos inconclusos, estamos incompletos, estamos inacabados, estamos cerrados y somos inútiles. Así que finaliza contrastando esas ideas gnósticas. Y Jesús no solamente entonces es el Rey de Reyes y Señor de señores, como nos dice el libro del Apocalipsis, es que en Él hay todo, está por encima de toda potestad, de todo ángel, de todo demonio, de todo, porque nos dice la palabra de Dios, Jesús es el alfa y el omega, es decir, la primera y la última palabra del alfabeto griego, es el todo, y en eso es que tenemos la plenitud. Vamos a la siguiente enseñanza, que es la plenitud de la transformación espiritual. Tomamos el primer versículo, el 11, que dice, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo cambias, dice, sepultados con Él en el bautizo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Así que justamente empieza a ver Pablo del pacto anterior. La circuncisión era una señal en el cuerpo de los varones, ¿sí? de ceñirse al pacto de Dios, al pacto del pueblo judío con Jehová, al Dios libertador. Pero les dice Pablo, ya tenemos una nueva señal, ya tenemos un nuevo pacto y nueva señal. Entonces, para un pacto, nueva señal se requiere, ya no corporal, sino una señal espiritual. Ya no basta la señal corporal.
que era un símbolo, era un signo de un compromiso espiritual. Es decir, no estaba mal, pero hay algo mejor. Nos dice Deuteronomio 10:16, en esa Moisés les dice: circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cervix. ¿Sí? Esa señal corporal en los varones pues no se ubica en el corazón, pero en el corazón ubicaban los antiguos todos los pensamientos, todos los sentimientos. Así que cuando les dice circunciden su corazón, están hablando de lo espiritual y no endurezcan sus cervix. Es decir, están hablando sí de un compromiso físico, pero de un compromiso espiritual principalmente. Ahora, con el nuevo pacto, el compromiso es mucho más grande, mucho mayor, porque ahora lo que se nos exige es morir el antiguo yo, morir el antiguo ser que estaba preso del pecado, y entonces resucitar por Cristo y con Cristo. Dice sepultados, sí, sepultados, pero resucitados junto con Él. Y nos está hablando del bautizo, y el bautizo debe ser una señal externa de algo que ya ocurrió en el corazón de las personas. A diferencia de lo que se ve en la religión popular y en otros lados, el bautizo no salva. El bautizo es una señal de que ya hemos entregado antes nuestra vida a Cristo, ¿sí? El bautizo no es para salvación, el bautizo es una señal de que ya hemos sido rescatados por Cristo. Nacer de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo, un maestro de la ley que iba y lo visitaba de noche para que no lo vieran. Nacer de nuevo es ser vuelto a ser. Nacer de nuevo es dejar de lado lo que éramos antes de Cristo, dejar de lado esa naturaleza pecaminosa que nos genera muerte espiritual. Es una naturaleza caída que debe quedar atrás y lo que necesita es lo nuevo. Y la resurrección de Cristo y el bautizo como una señal de nuestra resurrección con Cristo. Pablo dice, no es por mérito propio. Pablo no dice que nos vamos a limpiar nosotros o que va a ser por nuestra obra. Él dice mediante la fe en el poder de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios. Y esa es una revolución también en el pensamiento de aquel entonces. Estaban los pobres hermanos de Colosas metidos en dos circunstancias. Por un lado los gnósticos y por otro lado el legalismo judío. Por eso habla ahora Pablo de la circuncisión cuando les dice, tiene que ser en el corazón de la persona. No es una señal física, tiene que ser algo en el corazón de las personas. Y pensemos en el contexto de aquel entonces. Era una exigencia que estaban haciendo algunos hermanos cristianos de origen judío, aquellos que no eran de origen judío. A los adultos querían que se circuncidaran primero. Y Pablo les dice, sí, pero circunciden su espíritu, circunciden su corazón, circunciden su alma. Y esa circuncisión, esa que es en Cristo Jesús, esa es la que es verdaderamente efectiva y real. ¿Se dan cuenta lo difícil que fue? Íbamos a hablar de Timoteo, pero finalmente cambié la circunstancia para nuestros graduados. Porque sí, Timoteo tenía a su padre griego, su mamá judía, y lo circuncidó, lo obligó Pablo a circuncidarse. ¿Para qué? Para que tuviera aceptación entre el grupo de los judíos, pero no para su salvación de Timoteo. Timoteo ya había entregado su vida a Cristo y ya era salvo. En 1 Corintios 15 del 20 al 23 nos explica Pablo perfectamente bien esta situación de lo que es resucitar entre los muertos y la primicia de Jesús, es decir, el primero en la resurrección que nos precede a todos los que somos sus seguidores. Dice 1 Corintios 15, 20 al 23, pero ahora
Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en la venida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa promesa, dice, porque Cristo primero, luego los que son de Cristo. Somos de Cristo, mis hermanos, sí, ¿verdad? Qué gozo, qué placer poder decir, sí, somos de Cristo. Y cuando Él venga, bueno, a lo mejor nos vamos antes con Él, ¿verdad? Pero si Él viene, vamos a estar resucitados junto con Él. Y eso es una seguridad que solo nos da el Evangelio verdadero, que solo nos da el Cristo Jesús. Todo lo demás es producto pirata. Así que qué felicidad cuando uno dice, sí, yo sí, estoy ahí. Y vamos a la última enseñanza que dice la plenitud de la exculpación, mis hermanos. Es Colosenses 2, 14 y 15. Qué belleza, mis hermanos, de verdad a mí me emociona, me impacta muchísimo esta palabra de Dios. Imaginen, ya eres abogado prácticamente, faltan unos mesecitos, ¿no? Ya en diciembre vamos a tener otro culto de graduación, pero ya, mira, imagínate, sí, que ya se sometió a juicio. Ya tenemos un juicio, tenemos un fiscal, tenemos una defensa, sí, tenemos alguien que nos está acusando y además tenemos la seguridad de que la acusación es real. De que todo por lo que nos condenan es verdadero. Es más, es un juicio justo, porque por nosotros mismos merecemos la muerte. Así que estamos esperando la condena. Estamos esperando que en ese juicio justo seamos condenados a una muerte eterna, una muerte espiritual. Y fíjense lo impactante que es esta palabra de Dios. Que Cristo diga, a ver, permíteme el acta en donde lo estás condenando. ¿Sí? Y uno sabe que es justo el juicio, y uno sabe que es verdadero por lo que estamos siendo juzgados, pero Cristo dice, no, esto lo pago yo en la cruz del Calvario. Fíjense, qué impactante, abruma, ¿verdad? Que estamos sometidos a ese juicio. Por eso cuando dice, anulado el acta de decretos que había contra nosotros, es esa condena a muerte, es esa condena por nuestros pecados, y nos será contraria, porque nadie puede decir que puede salvarse por sí mismo. Ahí, y dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué impactante, ¿no? Qué impactante. Y aquellos que estaban regocijados, aquellos que se frotaban las manos porque íbamos a ser condenados, aquellos que estaban contentos porque íbamos a hacer perdición, se quedan con un palmo de narices, porque el Señor dice, despoja a los principados y a las potestades. Se van a quedar con las ganas, mis cuates, porque estos, dice Jesús, estos son míos, y estos no los pierdo. Así le dice al Padre. Así le dice al Padre, ¿verdad? Que no va a perder lo que le ha sido dado. Así que no hay plan B. Fíjense qué hermoso. No es el plan B. Es el plan que tenía Dios para nuestra salvación desde el principio de los tiempos. Desde antes de que naciéramos, estábamos ya en la mente y en el pensamiento de Dios para salvación. Entonces Jesús les rebata esa acta de condena, ese decreto de muerte, y la clava conjuntamente con su cuerpo, escrita con su sangre en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y eso es la victoria de Dios en la cruz. Esa es la victoria de Dios en la cruz. Que las potestades, los principados, los condenadores se van a quedar con las manos vacías, que no podrán derramar más sangre de la sangre ya derramada por el Cordero. Su sangre limpia y salva. No es la sangre de un culpable, mis hermanos, ni de un pecador,
sino de Dios encarnado, sin pecado, en cuyo cuerpo habita, dice Pablo, la plenitud de la deidad. Ese mismo cuerpo entregado para perdón de los pecados, ¿sí? Y ahí se quedan con un palmo de narices. Y además, fíjense cómo era antes la circunstancia. Cuando había una batalla, ¿sí? Alguien, el vencedor, llevaba su pendón, su imagen por enfrente, y detrás de él los perdedores encadenados y derrotados. Así que Jesús nos muestra su pendón, es la cruz del Calvario, por eso fue levantado, para que todo mundo lo viera y para que todo mundo acudiéramos a él. Y detrás, todos los principados y todas las potestades derrotadas ya en la cruz del Calvario. Fíjense qué hermoso símbolo de salvación. Y así Jesús transforma ese símbolo de maldición que era la cruz en un símbolo de esperanza, el símbolo de perdición, porque ahí sacrificaban a lo peor de lo peor, en un símbolo de perdón. Así el ladrón crucificado al lado del Señor clama por perdón, y él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que tiene esto una trascendencia eterna y universal. Por eso Pablo nos habla de un triunfo seguro en Cristo Jesús en 2 de Corintios. Fíjense qué interesante, triunfo seguro. 2 de Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos con Cristo y que manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Otra vez, mis hermanos, otra vez, si quieren leerla, si quieren subrayarla, si quieren tomar la referencia, porque eso nos da la seguridad que solamente Cristo nos puede dar. 2 de Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifieste en todo lugar el conocimiento de su olor, el olor de su conocimiento, por medio de nosotros. Fíjense qué hermosa promesa. Por medio de nosotros, la gente puede oler de Cristo. Por medio de nosotros los cristianos, sí, la gente puede conocer de esto. Les voy a contar ya para finalizar, pues precisamente algo de esto, del olor. Había una persona que puso un letrero que decía: se vende pescado. Y alguien le dijo: qué absurdo eres, si esto huele a 3 cuadras, ¿para qué pones tu letrero? Todo el mundo sabe que aquí hay pescado. Y si hay, es porque lo vendes. Entonces, ¿para qué le pones letrero? Y entonces solamente puso pescado. Y le iban a seguir comprando. Y llegó la misma persona y le dijo: pues qué absurdo eres. Si huele a pescado y la gente viene y compra pescado, pues sabe que aquí hay pescado. Entonces, ¿para qué pones letrero? Pues ya todo el mundo sabe. Y entonces quitó el letrero. Y eso es a lo que se refiere Pablo en esta de Corintios. Cuando nos dice el olor de su conocimiento es, aunque no nos escuchen, aunque no nos vean, que nos huelan como cristianos y que en nuestro olor sea el olor fragante de Cristo Jesús. Que digan: percibo que por ahí anda un cristiano, ¿sí? Y que sea el olor fragante de Cristo Jesús y la victoria asegurada que solo nos da el producto original, mis hermanos, el evangelio verdadero. Así que, mis hermanos, el desafío de hoy es: rechacemos el evangelio pirata, rechacemos las enseñanzas falsas. Si sentimos, mis queridos hermanos, que en esa sutileza que es difícil distinguir, pidamos sabiduría a Dios para discernimiento
y vivamos la plenitud de Dios. ¿Cómo vamos a crecer, mis hermanos? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a adquirir discernimiento? Con maduración espiritual. Y podamos entonces distinguir entre los que hacen productos piratas y el evangelio verdadero. El contraste con el mundo, la plenitud de Cristo que transforma, la vida eterna que podemos tener con Él, esa plenitud que nos exculpa y que nos da perdón, y es la plenitud de estar con Cristo. ¿Y a poco no? Esto nos pone contentos y felices, mis hermanos, felices. Sí, con una tarea enfrente, ¿verdad? Hay mucha gente que no conoce de Cristo y ese es nuestro campo de trabajo. Pero mientras tanto, vivamos la plenitud de Cristo, congreguémonos, no dejémonos de congregar, vivamos a plenitud esta coinonía, esta convivencia, este amor en Cristo y seamos luz y sal, así como el Señor nos lo demanda. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Que Dios les bendiga, mis hermanos. deseo.